A todos y muchas gracias por participar en esta mesa del Congreso Latinoamericano de Nefrología. La organización nos encomendó hablar de algunos temas vinculados a enfermedad renal o riñón y embarazo, y definimos elegir dos situaciones clínicas por las que muchas veces nos convocan a los nefrólogos y nos pueden generar alguna dificultad. Una de ellas es la presencia, es frente a pacientes embarazadas con hipertensión y proteinuria, donde si bien la mayor parte de las veces se trata de un síndrome preeclampsia, eclampsia, hay otras manifestaciones, otras enfermedades clínicas que pueden estar presentes y debemos saber reconocerlas. Es por eso que parte de la mesa va a estar vinculada a las microangiopatías trombóticas del embarazo. Y la otra situación importante por la que a veces nos convocan es por embarazadas con una caída del filtrado glomerular o con una caída relativa del filtrado glomerular o con una insuficiencia renal severa, y tenemos que definir el momento de iniciar la diálisis y la modalidad. Por tanto, elegimos esas dos situaciones que tienen su complejidad, y tengo el honor de poder compartir la coordinación con Gustavo Greloni. Gustavo es nefrólogo clínico, es el jefe de nefrología clínica del Hospital Italiano, es un nefrólogo reconocido con muchísima experiencia clínica. Para abordar el problema de las microangiopatías trombóticas, además de una breve reseña que intenté hacer, tenemos dos invitados de lujo, como son la doctora Ana Huerta, que es del Hospital de Puerta de Hierro de Madrid. Ella ha participado en algunas de las descripciones de las cohortes de síndrome urémico hemolítico en el embarazo y en el puerperio, y es un honor también contar con su presencia. Y el doctor Carlos Poli, que es de Brasil, también nefrólogo, con una importante especialización en hipertensión en el embarazo, forma parte de la red de hipertensión en el embarazo de Brasil, y nos va a hablar de biomarcadores de preeclampsia tan necesarios para poder distinguir la preeclampsia de otras situaciones clínicas. Y para el segundo tema, que es una dificultad sobre la diálisis en el embarazo, cuándo iniciarla, qué modalidades, contamos con Soledad Crucelegui, que es un gusto poder también contar con ella, es del Hospital Italiano, del servicio de hemodiálisis, y también es autora de una de las pocas series que he visto sobre el uso de hemodiafiltración durante el embarazo, o sea, la asociación de métodos convectivos para la diálisis durante el embarazo. Así que en presencia de todo este panel, les doy la bienvenida, los invito a escribir todas las dudas que tengan en el chat para que podamos preguntarle a nuestros amigos que participan. Y bueno, los invito a escuchar las presentaciones entonces. Muchas gracias. Iniciamos con la presentación Embarazo y Enfermedad Renal bajo la coordinación de Ricardo Silvariño de Uruguay y Gustavo Greloni de Argentina. A continuación, la presentación Microangiopatía trombótica en el embarazo, más allá de la preeclampsia, por Ricardo Silvariño de Uruguay. Nos vamos a referir a la microangiopatía trombótica en el embarazo, más allá de los síndromes de preeclampsia-eclampsia. No tengo conflictos de interés para declarar, y esta es la hoja de ruta que incluye la definición y el diagnóstico de microangiopatías trombóticas, las etiologías, las causas más frecuentes asociadas a embarazo y puerperio y algunas herramientas que permiten identificarlas. La microangiopatía trombótica es un síndrome clínico que se caracteriza por tres elementos centrales: la presencia de anemia hemolítica microangiopática o intravascular o microvascular, que se caracteriza por tener anemia, con hemólisis, caracterizada por el aumento de la LDH a nivel plasmática, que esa hemólisis es intravascular, lo cual se traduce en una disminución de la aptoglobina a nivel sérico, que no es inmunomediada, sino que es una anemia sobre todo mecánica microvascular, por tanto en CUMS negativa, y se caracteriza por la fragmentación de glóbulos rojos a nivel de la sangre, y eso se expresa a nivel de la lámina periférica por el aumento de estas células que son glóbulos rojos rotos o esquistocitos. Otro elemento que la caracteriza es la presencia de trombocitopenia o descenso del nivel plaquetario, y este trombo que se genera, caracterizado por consumo plaquetario y por rotura de glóbulos rojos, genera isquemia de los órganos distales con lesión caracterizada justamente por lesiones isquémicas que se manifiesta a nivel de cualquier órgano de la economía. Esta es una línea histórica de cómo han sido descritos diferentes síndromes de microangiopatía trombótica, desde la primera descripción en 1924,
hasta tratamientos actuales como es el recambio plasmático terapéutico para el síndrome, para el PTT, y la aprobación del eculizumab por la FDA para el tratamiento del síndrome urémico hemolítico, o sea que hay una larga historia. En esta larga historia ha sido difícil caracterizar las microangiopatías trombóticas. Esta es una clasificación bastante reciente y de alguna forma las divide en microangiopatías trombóticas hereditarias, para distinguir aquellas que son todas mediadas por alteraciones del complemento o alteraciones de la ADAMS13, que es la enzima que cliva el factor de von Willebrand, microangiopatías trombóticas adquiridas dentro de las que estarían las microangiopatías trombóticas del embarazo. Otra forma de dividirlas según el tipo de disregulación del complemento, y allí se divide en síndrome urémico hemolítico atípico, que es mediado por el complemento, o típico, que no es mediado por el complemento, y otras formas basadas en si es primaria o secundaria, entre las que están las hereditarias, adquiridas y secundarias, y nuevamente aquí aparece la microangiopatía trombótica del embarazo y los síndromes de HELLP. Esta es la misma clasificación y vamos viendo cómo las microangiopatías trombóticas adquiridas se van dividiendo en las hereditarias. En las hereditarias hay un trasfondo genético con variantes a nivel cromosómico que generan diferentes disregulaciones del complemento, y en las adquiridas hay muchos factores ambientales, además dentro de las que estarían las adquiridas en el embarazo y en el puerperio. Dentro de las microangiopatías trombóticas hay un grupo que afectan sobre todo al riñón, que es lo que hoy también de alguna forma nos convoca, y fíjense que esta división que es bastante práctica en aquellas hereditarias o adquiridas, en aquellas secundarias o asociadas a infecciones, y dentro de las MAT secundarias están las vinculadas al embarazo, que es la que nos vamos a referir en esta oportunidad, las microangiopatías trombóticas asociadas al embarazo, y dentro de la cual está el síndrome de HELLP. Las microangiopatías trombóticas asociadas al embarazo tienen una prevalencia y una incidencia muy variable. Conocemos muy bien la prevalencia y la incidencia de la preeclampsia y del síndrome de HELLP. La preeclampsia es el síndrome clínico más frecuente, afecta entre 4 a 7 de cada 100 embarazos, según la geolocalización. El síndrome de HELLP es más infrecuente y afecta entre 0,6 a 1 de cada 100 embarazos. Mucho más infrecuente es el síndrome urémico hemolítico atípico, que se estima que afecta de 1 cada 25.000 embarazos. Sin embargo, de la totalidad de los síndromes urémicos hemolíticos que ocurren en mujeres, el 20% ocurre en el embarazo. Por tanto, reconocer que el embarazo es una situación en la cual el síndrome urémico hemolítico atípico se puede desarrollar, puede ampliar nuestra mirada en cuanto a la búsqueda de estos síndromes vinculados a microangiopatía trombótica. El púrpura trombocitopénico trombótico es otra variedad de microangiopatía trombótica, ocurre mayoritariamente en mujeres y 12% de los casos están asociados al embarazo. Por último, me voy a referir al síndrome antifosfolipídico catastrófico, que es una variedad del síndrome antifosfolipídico, que en el registro europeo, es un registro internacional, 4 a 8% de los síndromes antifosfolipídicos catastróficos ocurren en el embarazo. Por tanto, si bien el síndrome de preeclampsia-eclampsia, el síndrome de HELLP son las microangiopatías trombóticas más frecuentes en el embarazo, los nefrólogos debemos saber que otras microangiopatías trombóticas pueden presentarse en ese momento de la vida y estar atentos a poder diagnosticarlas de forma oportuna porque los tratamientos son diferentes. ¿Qué aspectos tienen en común las microangiopatías trombóticas del embarazo? Bueno, primero la presentación clínica como una microangiopatía trombótica. Y otro aspecto que tienen en común y en el que quiero puntualizar es que todas, en distinto nivel o en distinto grado, se asocian a activación y a disregulación del complemento. Claramente, el prototipo de la disregulación y la enfermedad del complemento es el síndrome urémico hemolítico atípico, y en el otro extremo tenemos la preeclampsia-eclampsia y el síndrome de HELLP, que también estudios recientes muestran que se asocia a disregulación del complemento. El síndrome antifosfolipídico catastrófico recientemente se ha visto que tiene vinculación con algunas alteraciones del complemento adquiridas y genéticas, y la que existen más dudas en cuanto a su vínculo, pero hay nexo con alteraciones del complemento, es el púrpura trombocitopénico trombótico. El embarazo es una situación particular porque de alguna forma hay una activación aumentada del complemento durante todo el embarazo. El complemento, como ya sabemos, se puede activar por la vía clásica, es decir, la unión de antígenos con anticuerpos, la vía de las leptinas o la vía alternativa. La activación del complemento lleva a una cadena a nivel plasmático de fragmentación de proteínas
que tienen como vía final común la formación del complejo de ataque de membrana o el C5b-AC9. La placenta es un órgano en el cual hay una intensa activación del complemento y múltiples estudios muestran que el complemento se activa por diferentes vías en la placenta. Además de los factores que activan el complemento, hay un conjunto de reguladores del complemento. Esos reguladores del complemento son un freno a la actividad persistente del complemento. Es decir, que normalmente el complemento está activado en el plasma de los individuos sanos, pero este conjunto de factores logra frenar la activación desproporcionada del complemento. Hay un conjunto de factores que son solubles, como el factor H, el factor I, algunas proteínas vinculadas al factor H. Y otros factores reguladores del complemento son factores de membrana o reguladores de membrana. La placenta como órgano propio del embarazo, es un órgano que muestra una enorme activación del complemento de forma intensa en todos los trimestres. Y hay múltiples estudios muestran depósito de fracciones finales del complemento, así como la presencia de unidades de complejo de ataque de membrana también en la placenta. Es por eso que muchas enfermedades del complemento aumentan su disregulación durante el embarazo, porque es un momento bastante propicio, porque aparece este órgano, como dijimos, con gran actividad. ¿Qué pasa con la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELLP? Claramente la patogenia de la preeclampsia es la placentación anormal, el desarrollo anormal de la invasión trofoblástica a nivel materna, genera un aumento de la resistencia de las arterias espiraladas, y eso genera isquemia a nivel placentario con el desarrollo de los síndromes preeclampsia y eclampsia. Esta es la patogenia, los principales aspectos patogénicos, en una paciente con un peso sobre factores genéticos y ambientales, factores propios de riesgo como factores vasculares, hipertensión, diabetes y algunos factores inmunológicos, se genera una placentación inadecuada, con una falta de invasión del trofoblasto. Eso genera una reducción de la perfusión placentaria con isquemia a nivel de la placenta, lo cual determina complicaciones fetales como la restricción del crecimiento intrauterino, y esta isquemia determina que se liberen factores solubles a nivel del plasma, entre lo que está el factor similtirosinquinasa, el factor soluble, el factor de crecimiento placentario y algunos factores de crecimiento vascular que son circulantes. Estos factores circulantes, este aumento de factores circulantes secundario a la isquemia, determina que haya disfunción vascular a nivel sistémico, fuga capilar y vasoespasmo, y es la causa de las principales manifestaciones clínicas de la preeclampsia. La preeclampsia se define como un desorden multisistémico caracterizado por hipertensión y proteinuria de reciente comienzo. En los últimos años la proteinuria no ha sido una condición sine qua non, o sea que puede existir preeclampsia sin proteinuria. El factor más constante es la presencia de hipertensión arterial y la repercusión sobre diferentes órganos, de lo cual a nivel renal destaca la presencia de proteinuria persistente o un aumento de la creatininemia. Se considera severa la preeclampsia cuando tiene severa elevación de los valores de hipertensión arterial o disfunción orgánica del sistema nervioso o renal. La eclampsia se considera cuando aparece repercusión encefálica en este contexto de preeclampsia, principalmente manifestada por convulsiones de tipo gran mal. Y el síndrome HELLP está caracterizado por una disfunción a nivel microvascular muy importante, con hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y descenso del recuento plaquetario. Si bien estas son las presentaciones más clásicas de los estados hipertensivos del embarazo, con preeclampsia, eclampsia y HELLP, hay presentaciones clínicas inhabituales, dentro de la que está la preeclampsia precoz, la que se desarrolla antes de las 20 semanas, la presencia de una preeclampsia, un inicio de exacerbación después del parto, o manifestaciones de preeclampsia severa sin la presencia de hipertensión arterial o la presencia de hipertensión arterial aislada. Pero lo más habitual son las presentaciones clásicas de la preeclampsia. Un aspecto importante es que el sistema del complemento muestra activación, muestra signos de activación, tanto en el embarazo normal como en la preeclampsia. En este estudio que está hecho sobre una población de 179 pacientes, 59 mujeres sanas no embarazadas, 60 mujeres sanas embarazadas y 60 con preeclampsia, podemos ver cómo algunos marcadores séricos del complemento, como la presencia de proteína C reactiva o la presencia de C4D, claramente están aumentados en las pacientes con preeclampsia cuando se compara con las mujeres embarazadas sanas. Lo mismo pasa con los niveles plasmáticos de algunas proteínas del complemento activadas, como el C3A,
y la presencia del complejo de ataque de membrana, que es la vía final común del complemento, es más alta en las mujeres con preeclampsia comparado con las embarazadas sanas. Esto muestra que hay una intensa activación del complemento, tanto durante el embarazo normal, pero que es mayor en las pacientes que tienen preeclampsia. Esta activación del complemento en algunos casos se ha encontrado que está vinculado a alteraciones, a mutaciones en los genes que regulan las proteínas reguladoras del complemento. Este es el estudio PROMIS, en el cual se estudian 250 embarazadas con lupus o con síndrome antifosfolipídico. Ese es un seguimiento prospectivo. Y fíjense que en 10% de las pacientes que tienen preeclampsia encuentran mutaciones para la proteína cofactor de membrana, que es una de los reguladores del complemento. Estas mismas mutaciones, que encuentran, además de ser factor de riesgo para preeclampsia, también en otras cohortes encuentran las mismas mutaciones en pacientes con síndrome urémico hemolítico. Y también en la cohorte de la Universidad de Utah encuentran estas mismas mutaciones en pacientes con síndrome de HELLP. En un 5% de los pacientes en esta cohorte encontraron mutaciones heterocigotas para el gen que codifica para el factor I del complemento, que es otro regulador. Y esta misma mutación que encontraron en esta cohorte de embarazadas, también en la cohorte francesa la encontraron, pero en pacientes con síndrome urémico hemolítico, y en la cohorte de la Universidad de Utah la encontraron en pacientes con HELLP. O sea que hay mutaciones genéticas que podrían explicar una hiperactivación del complemento en el contexto de la preeclampsia y el desarrollo de la microangiopatía trombótica vinculada a la preeclampsia. Esta es una revisión sistemática que trata de ver las diferentes estudios. Se encuentran estos 7 estudios, y fíjense cómo encuentran diferentes alteraciones a nivel del complemento, tanto genéticas como adquiridas, en pacientes que tienen preeclampsia y HELP. O sea que existen disregulaciones a nivel del complemento y existen disregulaciones genéticas que predisponen al desarrollo de esta microangiopatía trombótica que se da en el contexto del HELP. Y otro dato interesante es que ya han aparecido estudios que con bloqueantes del complemento, como es el eculizumab, que de alguna forma bloquea el complejo de ataque de membrana, demostraron que en pacientes con HELP o con preeclampsia severa, el bloqueo del complemento con el eculizumab genera una mejoría clínica y analítica, con una mejoría en la expectativa de vida de las pacientes que se presentan con una preeclampsia severa o un HELP. O sea que son pacientes graves con alta mortalidad, en las cuales el bloqueo del complemento demostró mejorar las manifestaciones de preeclampsia. Otra de las microangiopatías trombóticas que puede estar presente en el embarazo, claramente con menor frecuencia, es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es el prototipo de las enfermedades vinculadas al complemento. Hay una activación no regulada del complemento, principalmente o la mayor parte de las veces mediada por un déficit de los factores reguladores. Esa activación disregulada determina una agregación plaquetaria también descontrolada, con la formación de trombos plaquetarios a nivel de los vasos y el desarrollo de un síndrome digamos, de microangiopatía trombótica con hemólisis intravascular, trombosis y consumo plaquetario. El síndrome urémico hemolítico durante el embarazo y el puerperio tiene una presentación bastante particular. Esta es una cohorte internacional francesa de Reino Unido y de Italia, en la cual logran seleccionar 87 pacientes con síndrome urémico hemolítico vinculado al embarazo. Fíjense que la edad es en el entorno de los 30 años. La mayor parte de las pacientes presentan el síndrome urémico hemolítico en el primer embarazo. Un grupo grande de pacientes lo presentan en el posparto, y esto es importante porque todas las cohortes se encuentran lo mismo, o sea que el síndrome urémico hemolítico atípico en el embarazo se presenta con predilección en el posparto inmediato, más allá de que es frecuente también en el tercer trimestre. Y fíjense que hay una elevación de la creatinina sérica, de las plaquetas y de la LDH. O sea que en esta cohorte encuentran que la media de edad es en el entorno de 30 años, aparece mayoritariamente en el primer embarazo, la mayor parte de las veces se desarrolla posparto y se presenta con la tríada característica de la microangiopatía trombótica. Fíjense acá cómo la mayoría de los casos se dan después del parto, y fíjense que acá lo discrimina entre pacientes con y sin variantes detectadas del complemento. Tanto en los triángulos como en los cuadrados que están completos, rellenos, son pacientes que tienen variantes o variaciones en los genes del complemento, y fíjense cómo con mayor frecuencia desarrollan síndrome urémico hemolítico durante el embarazo. Y estos son casos en los cuales desarrollan el síndrome urémico hemolítico, pero no tienen una variante genética que explique
esa activación de alguna forma desmedida del complemento. Digamos, esto es de la misma cohorte, y fíjense cómo un porcentaje importante de pacientes tienen como secuela una enfermedad renal crónica terminal después del desarrollo del evento del síndrome urémico hemolítico, y las que no desarrollan enfermedad renal crónica hasta en el 20% de los casos. Y dentro de las variables que se encuentran alteraciones séricas del complemento, y en la secuenciación genética se encuentran variables aisladas de genes que codifican para el factor H, para el factor I, para la proteína complementaria de membrana, para el factor B, o sea que existen variaciones genéticas que predisponen a ese desarrollo a nivel en el momento del embarazo o el puerperio. Este es un estudio de la cohorte española con 23 pacientes con síndrome urémico hemolítico asociado al embarazo, en el cual estudian las principales alteraciones y las manifestaciones clínicas. Encuentran que el 9% de los síndromes urémicos hemolíticos de la cohorte ocurren durante el embarazo, o sea que digamos que 1 de cada 10 síndromes urémico hemolítico ocurren durante la gestación. Fíjense lo mismo, aquí les marco en las que encuentran alteraciones, algún tipo de alteración del complemento. Aquí les marco el momento de desarrollo, y en verde puse las que lo desarrollan posparto, que nuevamente vuelve a coincidir. La mayor parte de las pacientes presentan el síndrome urémico hemolítico atípico después del parto. Acá la tríada característica de la anemia, la trombocitopenia y el aumento de la LDH, la repercusión renal, y lo que les decía, un grupo no despreciable de pacientes quedan con enfermedad renal terminal o enfermedad renal crónica. La sobrevida mejora desde el uso del bloqueo con eculizumab. Y en esta revisión sistemática encuentran los mismos factores que mencionábamos recién. El púrpura trombocitopénico trombótico es consecuencia de una disregulación de la enzima ADAM13 que cliva normalmente el factor de von Willebrand. Esa disregulación lleva a una agregación plaquetaria exagerada con trombosis microvascular y el desarrollo de microangiopatía trombótica. También se presenta durante el embarazo, puede presentarse mayoritariamente los casos en los cuales tenían un PTT, un púrpura trombocitopénico congénito, pero también los adquiridos. Las principales manifestaciones dentro del embarazo es el compromiso renal y la presencia de proteinuria, y fíjense que la mayor parte ocurren después de las 30 semanas de gestación. 66% de los casos de PTT agudo ocurren en el embarazo o en el puerperio inmediato. En muchos de los casos el único factor precipitante es el embarazo, la mayoría ocurren después de las 30 semanas, y el diagnóstico antes de las 20 semanas mejora el pronóstico materno y fetal. Esta es una revisión sistemática de 166 pacientes con púrpura trombocitopénico trombótico en el embarazo, destacando que el debut de novo durante el embarazo es la forma más frecuente, es decir, pacientes sin antecedentes de PTT, ocurren al final del segundo trimestre o en el inicio del tercero, con síntomas variables y con muertes maternas que fueron mejorando desde que se instauró el tratamiento con recambio plasmático terapéutico. Acá les muestro, fíjense, esto es síndrome urémico hemolítico, y fíjense cómo el púrpura trombocitopénico trombótico en general es antes que en el tiempo de la edad gestacional que el síndrome urémico hemolítico. Una situación que dificulta muchas veces el diagnóstico, que normalmente hay un descenso fisiológico en la concentración de ADAM13 durante el embarazo, pero ese descenso no es tan grave o tan severo como ocurre en el púrpura trombocitopénico trombótico. El síndrome antifosfolipídico es secundario a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, con la generación de daño endotelial y trombosis a nivel microvascular. En general se considera que tiene que haber dos hits, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y un segundo golpe que está caracterizado por cualquier evento que puede ser el embarazo, con trombosis intravascular. Dentro de las características del síndrome antifosfolipídico catastrófico, el síndrome antifosfolipídico catastrófico aparece en pacientes con síndrome antifosfolipídico que desarrollan un compromiso orgánico acelerado con compromiso de 3 o más órganos y tejidos en poco tiempo. Este es el registro europeo en el cual se describen 500 pacientes con síndrome antifosfolipídico catastrófico, y lo que le quiero destacar es que 8% de esos síndromes antifosfolipídicos catastróficos ocurren durante el embarazo. Estas son las principales manifestaciones clínicas. Muchos tenían manifestaciones previas de síndrome antifosfolipídico. La manifestación renal es frecuente. Muchas asocian criterios de síndrome de HELLP y claramente se presentan con la tríada de la microangiopatía trombótica.
Esto es lo mismo que les decía, el compromiso previo, y muchas tienen abortos previos. Esto es lo que quiero destacar. En este estudio buscan alteraciones de los genes que regulan el complemento en pacientes con síndrome antifosfolipídico catastrófico, y encuentran que los pacientes con síndrome antifosfolipídico catastrófico tienen marcadores de activación del complemento. O sea, esto es un marcador de que hay activación con presencia del complejo de ataque de membrana, o sea que el complemento participa en el desarrollo del síndrome antifosfolipídico catastrófico. Y estas son un estudio en el cual muestran alteraciones de los genes que regulan el complemento, y se ve en una serie de 10 pacientes como un porcentaje importante, mucho más de la mitad, tienen alteraciones de los genes que regulan las proteínas reguladoras del complemento. Esta es una tabla en la cual destaco todas las microangiopatías trombóticas durante el embarazo para ir finalizando, y en el cual cada una tiene características propias, desde la preeclampsia y la eclampsia. Un marcador diferencial es poder estudiar la presencia de biomarcadores como la proteína soluble vinculada a la tirosinquinasa o el factor de crecimiento placentario. El síndrome urémico hemolítico atípico claramente tiene alteraciones del complemento. El púrpura trombocitopénico trombótico claramente se presenta con un descenso muy marcado de la enzima ADAM13, y el síndrome antifosfolipídico tiene la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Esta de alguna forma es un abordaje clínico importante. Lo que quiero destacar de este abordaje clínico es que el síndrome urémico hemolítico es un diagnóstico de exclusión, por lo que requiere descartarse lo más frecuente, que es el síndrome de preeclampsia-eclampsia, y en el caso de no estar presente, descartar la presencia de un púrpura trombocitopénico trombótico midiendo la enzima de ADAM13, y destacando justamente que el síndrome urémico hemolítico termina siendo siempre un diagnóstico de exclusión. Y por último, para terminar, este es el abordaje terapéutico. Son pacientes que se presentan de forma grave. Por tanto, en las pacientes que no se presentan claramente con un síndrome de preeclampsia-eclampsia y presentan síntomas de gravedad como síntomas neurológicos o cardíacos, está indicado el inicio del recambio plasmático terapéutico de forma rápida y urgente, con la discontinuación posterior si se confirma que es un síndrome urémico hemolítico. En orden sería descartada la preeclampsia-eclampsia, iniciar el recambio plasmático terapéutico, medir la enzima ADAM13, si la enzima está disminuida, considerar que es un púrpura trombocitopénico trombótico y seguir con el recambio, y si la enzima no está disminuida, considerar que es un síndrome urémico hemolítico y ir al bloqueo del complemento, principalmente con el iculizumab, manteniéndolo en el tiempo. Por tanto, los mensajes para llevar es que los síndromes de microangiopatía trombótica se caracterizan por anemia hemolítica microvascular y trombocitopenia, más lesión de órgano diana. Hay múltiples causas y etiologías, pueden ser primarias, secundarias, genéticas y adquiridas. En el embarazo la preeclampsia es la más frecuente, el síndrome de HELP menos, el PTT y el síndrome urémico hemolítico y el SAF catastrófico son menos frecuentes, con una frecuencia de algunos que las conocemos parcialmente. El vínculo patogénico entre todos estos síndromes son las alteraciones del complemento. El bloqueo final del complemento ha sido muy beneficioso, sobre todo en el síndrome urémico hemolítico, pero también en otras formas de microangiopatía trombótica como el HELP, y el recambio plasmático terapéutico ha sido exitoso en el púrpura trombocitopénico. ¿Cuál es el desafío para el clínico? Poder diferenciar la preeclampsia de otras causas de microangiopatía trombótica en el embarazo, sea por el fenotipo clínico o por la presencia de biomarcadores, y poder establecer un tratamiento dirigido a este cuadro grave, que puede ser desde la finalización del embarazo en el HELP, hasta el bloqueo del complemento en el síndrome urémico hemolítico atípico, o el recambio plasmático terapéutico en el púrpura trombocitopénico trombótico. Muchas gracias. Seguimos con la presentación Síndrome urémico hemolítico atípico asociado al embarazo por Ana Huerta de España. Hola, soy Ana Huerta, nefróloga del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, y voy a hablar del síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo. Desde el punto de vista inmunológico, el embarazo es una gran paradoja, porque el 50% de la información biológica que tiene la madre en el gestando, el bebé que está gestando, el 50% es información biológica extraña, es del padre, biológicamente extraña para la madre. Así es que, ¿cómo se las encarga el sistema del complemento, que forma parte de la inmunidad innata y que nos defiende de los extraños, entre comillas?
Bueno, pues lo que va a hacer es, existen una serie de proteínas que regulan este sistema del complemento y en concreto en el embarazo lo que van a hacer es regular exquisitamente a la baja este complemento para que no se active. Se van a localizar fundamentalmente estas proteínas estas proteínas concretas, la DAPC59, MCP y factor H, las vamos a encontrar en el trofoblasto, que es el lugar donde más contacto existe entre la madre y el feto y donde más posible hay de activación inmunológica de la madre contra el feto. Por tanto, con la inhibición de este sistema de complemento por estas proteínas reguladoras, vamos a conseguir que el complemento de la madre esté, entre comillas, en calma y evita el rechazo del feto. Y por tanto, poder desarrollarse el bebé y llegar a término la gestación. Pero, ¿qué ocurre si esta regulación falla? Y especialmente, bueno, si esta regulación falla, como podéis imaginar, lo que va a ocurrir es un síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo. Revisando la literatura, a raíz de un caso que tuvimos en nuestro servicio, vimos que solo había una serie publicada en el 2010 del grupo francés y no había nada más en la literatura, así que decidimos describir y analizar la serie, la experiencia española. Así que cogimos el registro de síndrome hemolítico urémico, localizamos a 242 mujeres adultas y de ellas el 9%, 22 pacientes, eran síndromes hemolíticos urémicos asociados al embarazo. Pedimos la colaboración de los hospitales que habían llevado a estas pacientes y con su ayuda pudimos realizar este trabajo analizando este tipo de síndrome hemolítico urémico. Paralelamente a nuestro trabajo también han salido dos trabajos, que es una serie europea en el que el grupo francés, inglés e italiano describen sus pacientes, y esta es una serie austríaca donde también describen los pacientes que han tenido con el síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo. Así es que la idea es que contaros a través de nuestro estudio y de estos estudios que os he presentado previamente, contaros y conocer un poco más a fondo este tipo de síndrome hemolítico urémico. En cuanto a la presentación clínica y el momento de aparición, es una enfermedad que se presenta en nuestra serie. Describimos que se presentó predominantemente en el primer embarazo. En cambio, los franceses describían un porcentaje mayor en el segundo embarazo. Esto chirriaba un poco con lo que encontramos nosotros, pero en los posteriores estudios, la serie europea encuentra porcentajes similares a los nuestros, con un mayor predominio de aparición de la enfermedad en el primer embarazo, y también la serie austríaca encontraba predominio de primer embarazo con esta enfermedad. En cuanto al momento del embarazo en el que se presenta, es una enfermedad que típicamente se presenta posparto. En nuestra serie, el 73% de las pacientes, casi 3/4 de las pacientes, se presentaron posparto. Y estos porcentajes son muy similares, como podéis ver, al resto de series publicadas. Además, en nuestra serie encontramos que algo que nos llamó mucho la atención y que describimos es que un gran porcentaje de nuestras pacientes en las que tuvieron hemolítico urémico posparto habían tenido una cesárea previa. Hasta un 81% de estas pacientes habían tenido cesárea. Y indagando más sobre la causa de cesárea, pudiendo pensar que pudieran ser casos de preeclampsia o que pudiera haber alguna alteración que ya pudiera estar produciéndose, que ya pudiera estar debutando la enfermedad, realmente la causa de la cesárea fue en más de la mitad de los casos problemas simplemente de la dinámica del parto, es decir, no tenía una posible relación con la enfermedad. Bien, ¿cuál es la hipótesis por la que pensamos que pueda ser la razón por la que esta enfermedad se presenta predominantemente posparto? Bueno, pues como os contaba, estas proteínas reguladoras del complemento van a estar exquisitamente controlando que no se active el complemento, pero tras el parto hay tantos estímulos que si hay alguna mínima alteración en esta regulación es probable que se pueda desencadenar la enfermedad. Estos estímulos van a ser tanto la hemorragia como posibles infecciones que puedan haber periparto, paso de células fetales al torrente materno, y por eso cualquiera de ellas o varias de ellas juntas pueden favorecer el desencadenamiento de la enfermedad. Y esta es la razón también por la que pensamos que la cesárea pueda ser también un posible desencadenante, porque al fin y al cabo la cesárea conlleva
también hemorragia, posibles infecciones, ese daño endotelial del daño quirúrgico, del acto quirúrgico, perdón, etc. Es una enfermedad grave. Son pacientes jóvenes y un gran porcentaje van a necesitar hemodiálisis aguda. En nuestra serie, casi la mitad de los pacientes necesitaron hemodiálisis aguda. Son gente con una media de edad de entre 30, más o menos de 30 años. Y como veis es un porcentaje importante. Y aún así, en nuestra serie el porcentaje es bastante menor que el descrito en las otras series. Hasta llegan a un 80% en el grupo francés. Y esto probablemente se deba al manejo terapéutico diferente que se hizo en nuestra serie en las otras, como veremos más adelante. En 11 de nuestros 22 pacientes teníamos disponible biopsia renal y como pueden ver, aparte de ver las lesiones de microangiopatía trombótica, lógicamente que hoy vamos a encontrar, 3 además tenían una glomerulonefritis asociada. El mensaje de esto es que si es posible, es decir, si las cifras de plaquetas nos lo permiten, es importante realizar una biopsia renal porque a veces nos podemos encontrar algo debajo. También importante destacar que es una enfermedad sistémica, no es solo una enfermedad renal y hematológica, sino que también se va a manifestar a otros niveles y por eso es importante buscarlo. Es una enfermedad que típicamente cursa con hipertensión arterial. En nuestros pacientes hasta un 86% de las pacientes presentaban hipertensión arterial y como podéis ver otro tipo de afectaciones. Por ejemplo, hasta más de un 30% de los pacientes tenían afectación neurológica, es decir, afectación neurológica no es igual a PTT, en esta enfermedad también la podemos encontrar. Y también podemos encontrar afectación gastrointestinal, cardíaca. En cuanto a alteraciones genéticas, se hizo un estudio exhaustivo de los genes candidatos del sistema del complemento y encontramos alteraciones genéticas hasta en un 41% de las pacientes. Este porcentaje era bastante menor al que escribía la serie francesa del 2010, pero de nuevo muy similar a la serie recientemente publicada, a la serie europea. Comparando la forma de presentación clínica y la evolución en cuanto separando a los pacientes entre portadoras y no portadores de mutación, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, cualquier médico que se haya enfrentado a un caso de síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo sabe lo difícil que a veces puede resultar hacer el diagnóstico diferencial con preeclampsia y HELP. Así que decidimos en nuestros pacientes, claramente teníamos claro que eran todos casos de síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo, pero estudiar en un momento concreto cuántas cumplían criterios de preeclampsia y cuántas cumplían criterios de HELP. Recuerdo brevemente los criterios de preeclampsia. Los criterios de preeclampsia, presencia de hipertensión arterial a partir de la semana 20 y proteinuria, pero también se puede considerar preeclampsia si tenemos hipertensión y aunque no tengamos proteinuria, si tenemos alguno de estos criterios clínicos, trombopenia, insuficiencia renal, alteración del perfil hepático, edema pulmonar o alteraciones neurológicas. Como podéis imaginar, estos criterios se solapan mucho con los criterios de hemolítico urémico. En cuanto a los criterios de síndrome de HELP, recuerdo también brevemente presencia de hemólisis, anemia hemolítica microangiopática, LDH alta, trombopenia y alteraciones del perfil hepático. En nuestra serie decidimos seleccionar los criterios de Tennessee por ser más estrictos. Encontramos que hasta 17 de las 22 pacientes, un porcentaje muy importante como podéis ver, también cumplían en un momento clínico puntual criterios de preeclampsia, sin existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes portadoras y no portadoras de mutación. Asimismo, el número de pacientes que cumplían criterios de HELP fue 7, que no es un porcentaje desdeñable de pacientes. Y de la misma manera no existían diferencias estadísticamente significativas entre el grupo portador y no portador de mutación. El mensaje de esto es que en un momento determinado a veces puede ser muy difícil diferenciar clínicamente entre un hemolítico urémico asociado al embarazo, una preeclampsia o un HELP. Y que en un paciente con criterios de preeclampsia o HELP hay que tener cuidado porque a veces podemos encontrarnos un síndrome hemolítico urémico oculto entre comillas. Así es que ¿cuándo tenemos que sospechar que exista un hemolítico urémico en este tipo de pacientes? Bien, pues si nos encontramos un fracaso renal agudo asociado,
se nos tiene que encender la bombilla. Y en nuestra serie, por ejemplo, el 100% de las pacientes tenían una creatinina superior a 1,1, que como sabéis en una embarazada es una cifra bastante alta. Y hasta un 91% de nuestras pacientes tenían una creatinina sérica superior a 1,5. Y ya alerta roja, si esto, la evaluación clínica es lo que también nos va a dar una pista muy importante. Si no mejora tras el parto, tras 48, 72 horas sin mejoría alguna, claramente eso no es una preeclampsia on HELP. Aquí os traigo un ejemplo de un caso clínico que tuvimos. Esta se tardó un poco en poner el eculizumab, pero sirve para aprender. Como podéis ver, este fue el momento del parto, de la cesárea además de esta paciente, y cómo van pasando los días y la paciente no mejora. Esto es las cifras de plaquetas, hemoglobina y la función renal. Y cómo si nos vamos alejando del parto y el cuadro clínico no mejora, definitivamente esto ni es una preeclampsia ni es un HELP. Y también aquí sirve para ilustrar la respuesta exquisita al eculizumab. En cuanto al tratamiento, en nuestra serie de pacientes, hasta un 77% de las pacientes se trataron con recambios plasmáticos, como podéis ver, con una respuesta hematológica y sobre todo renal muy pobre. Solo un 14% se trataron con infusiones de plasma fresco, sin plasmaféresis asociada, con una respuesta hematológica buena, pero renal no tanta. Aunque tampoco se puede hablar mucho de ello porque el porcentaje es muy pequeño. Y el 45%, casi la mitad de las pacientes, fueron tratadas con eculizumab, como podéis ver, con una respuesta hematológica y renal excelente. Además, esto es importante porque es el trabajo con más porcentaje de pacientes tratadas con eculizumab de series de hemolítico urémico asociado al embarazo. En el grupo francés todavía era la era en la que estaba saliendo el eculizumab al mercado, con lo cual ningún paciente se había tratado. Y en el grupo europeo solo 4 de más de 80 pacientes se trataron con eculizumab. ¿Cuál es la evolución y pronóstico de esta enfermedad? Bueno, pues el tiempo de seguimiento medio de nuestra cohorte fue de 8 años paciente y este fue la evolución de la enfermedad renal. Llegaron a necesitar tratamiento renal sustitutivo casi un 20% de las pacientes al mes del episodio y casi un 30% al final del seguimiento. Otro 30% de las pacientes tenían algún grado de enfermedad renal crónica. Recordamos que son mujeres jóvenes. En cambio, aunque parezcan pronósticos pobres, los nuestros, de nuevo, bastante mejores que los que existen en la serie francesa y la serie europea. En la serie francesa, más de la mitad de las pacientes en diálisis al mes del episodio y más de 3/4 de las pacientes con necesidad de diálisis al final del seguimiento. Y la serie europea un poco mejor, pero aún así bastante pobres el pronóstico renal de este tipo de pacientes. ¿Y a qué se deben las diferencias en el pronóstico renal entre nuestra serie y las otras series? Bueno, pues claramente se debe al manejo terapéutico, al porcentaje de pacientes que se trató en nuestra serie. Como podéis ver, en nuestra serie comparamos mediante curva de supervivencia renal el pronóstico renal entre las pacientes tratadas y no tratadas con eculizumab y como podéis ver, a pesar de la N tan pequeña, la diferencia es estadísticamente muy significativa. En cuanto al trasplante renal, en nuestra serie, todas las pacientes que llegaron a necesitar diálisis acabaron trasplantadas y contar que es una enfermedad agresiva también en el posttrasplante. 4 de esas 6 pacientes, 4 de estas pacientes recibió la enfermedad con pérdida del injerto en 3 y una paciente perdió 2 injertos. Uno de ellos, una de las pacientes a las que recibió la enfermedad fue rescatada con eculizumab. Luego, otra paciente que se trasplantó recibió profilaxis con eculizumab y fue bien. Y otra paciente no recibió profilaxis en el trasplante y también fue bien. En cuanto a las recidivas de la enfermedad, ocurrió en 7 pacientes, que supone un 32% de los casos. El tiempo medio hasta la recaída fue de 240 meses. Es importante reseñar que 3 de ellas no tenían mutación y 2 de ellas estaban asociadas al momento del trasplante renal. 4 de las 7 recidivas en relación al trasplante renal, insisto, 2 sin mutación,
y 2 en relación con suspensión del eculizumab. En cuanto a la evolución de ser o no ser portadora de la mutación, a la evolución de la enfermedad, no encontramos diferencias estadísticamente significativas, aunque la N es pequeña, aunque sí había una tendencia, sin ser estadísticamente significativo, al tiempo medio hacia la recaída. Obviamente, mucho más tiempo en el grupo de los no portadoras de mutación. Y como digo, habitualmente esto estaba relacionado con el momento del trasplante renal. Si nos centramos concretamente en el grupo tratado con eculizumab, destacar que aunque 3 de las pacientes que recibieron eculizumab requirieron hemodiálisis aguda, ninguna de esas pacientes llegó a necesitar tratamiento renal sustitutivo a lo largo de todo el seguimiento. Ninguna de las pacientes recibió la enfermedad durante el tratamiento. El tratamiento fue suspendido en 7 de los 10 casos, con un tiempo medio de tratamiento de 10 meses, y hubo 2 recidivas a los 5 y 7 meses de la suspensión del tratamiento. Además, en este episodio, en este grupo de pacientes, fue empleado el eculizumab como profilaxis de trasplante, como os comentaba previamente, en ambos casos con mutación descrita, una de tratamiento de recaída en el trasplante y 2 como tratamiento de la recaída tras la suspensión del tratamiento. Y todas también evolucionaron con éxito. Si separamos el grupo de portadoras y no portadoras de mutación, en el grupo tratado con el eculizumab, de nuevo no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, lo que sí que se ve lógicamente es que en el grupo de no portadores de mutación había un porcentaje mayor de suspensión del eculizumab, lógicamente. En cuanto a las recaídas, esta recaída en pacientes no portadora de mutación, hay que explicar también que era una paciente que tenía una glomerulonefritis C3 en la biopsia renal. Por tanto, aunque no se hubiera encontrado mutación, alguna alteración en el sistema de complemento debía tener en esa mujer. En cuanto a la morbilidad fetal y neonatal, contar que 6 casos fueron preparto. Una en la semana 19 debutó con un hidros fetal y severo y acabó en un aborto voluntario. Otra también en la semana 19, que se trató con eculizumab durante 6 semanas. Se consiguió alargar un poco el embarazo y el bebé nació a la 25 semana con más o menos medio kilo y estuvo 5 meses hospitalizado, pero está sano actualmente. Y el otro caso a la 32 semana, que el bebé también está sano, y otros 3 casos en la semana 36, también bebés sanos. Así es que, resumiendo, como puntos claves, podríamos decir que el síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo es una enfermedad grave, similar a otras formas de síndrome hemolítico urémico, que existe una mayor probabilidad de la enfermedad en el periodo posparto y en el primer embarazo, que en nuestra serie encontramos una asociación entre cesárea y desarrollo de síndrome hemolítico urémico, es un potencial desencadenante que habrá que confirmar en estudios posteriores, que menos de la mitad de la cohorte era portadora de alteración genética en el sistema del complemento. En nuestra serie se demuestra la eficacia del eculizumab en este tipo de síndrome hemolítico urémico. Cambia, como podéis ver, radicalmente el pronóstico de la enfermedad, que es muy importante en este tipo de pacientes hacer diagnóstico diferencial con preeclampsia o HELP. Se nos tiene que encender la bombilla cuando existe un deterioro de función renal asociado, aunque la paciente cumpla criterios clínicos de preeclampsia o HELP, tenemos que estar alertas, y alerta máxima si el cuadro no mejora tras el parto. Aquí os traigo un posible algoritmo del diagnóstico diferencial en las micropatías trombóticas asociadas al embarazo en el posparto, fundamentalmente lo que os comentaba, un fracaso renal agudo más severo y que no mejora tras el parto es lo que fundamentalmente diferencia de preeclampsia o HELP. Y cuestiones por resolver que nos quedarían es qué tiempo de tratamiento se debe de mantener, cuánto tiempo habrá que mantener el eculizumab en estas pacientes. ¿Se debe hacer profilaxis en este tipo de pacientes cuando se va a realizar un trasplante renal? Como habéis visto, 2 de las pacientes de nuestra serie recayeron a pesar de no tener mutación. ¿Qué recomendaciones podemos hacer de cara a nuevos embarazos a los pacientes con un síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo?
con un síndrome hemolítico urémico de otro tipo previo, con portadores de alteraciones en los genes candidatos pero fenotípicamente sanas, es decir, aquellas familiares en las que les hemos hecho el estudio genético por ser un familiar de una enferma de síndrome hemolítico urémico o de un enfermo. Todas estas respuestas estamos poniendo en marcha otro estudio para poder resolverlas. Y bueno, que a medida que vamos ahondando en el conocimiento del sistema del complemento, cada vez vamos sabiendo más de su papel en otras enfermedades relacionadas con el embarazo, como el síndrome HELLP, la preeclampsia, el crecimiento intrauterino retardado, y que es un campo muy interesante que abordar. Agradecer de nuevo a todos los participantes en nuestro trabajo y gracias a ustedes por su atención. Continuamos con la presentación Biomarcadores en preeclampsia, una herramienta diagnóstica necesaria, por Carlos Poli de Figueiredo, de Brasil. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão pelo convite para participar nesse honroso congresso. O tema que me foi passado foi biomarcadores na pré-eclâmpsia, uma ferramenta diagnóstica necessária. Esse é o meu slide de conflitos de interesse, mas em relação a essa apresentação específica não tenho nenhum conflito de interesse. O que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo da gestação e ela tem sofrido modificações na sua definição ao longo do tempo. Ela tem hipertensão na gestação após a 20ª semana de gestação. Tradicionalmente, nós definimos pré-eclâmpsia com a presença de proteinúria e cada vez menos tem sido valorizada a presença de proteinúria. Na ausência de proteinúria, se ocorrer manifestações de uma doença multissistêmica, como a síndrome materna e uma síndrome fetal, nós podemos definir isso como uma pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia é quando nós tivermos uma pré-eclâmpsia com convulsões generalizadas e passa a ter esse quadro que tem uma gravidade maior. Quais são os biomarcadores convencionais que nós utilizamos? Então, no dia a dia, a gente usa a medida da pressão arterial, a medida da proteinúria, e a proteinúria tem sido pouco valorizada, mas eu discordo um pouco desse ponto, porque se a gente olha, por exemplo, nesse estudo que nós fizemos do VIP Trial, a síntese com pré-eclâmpsia com proteinúria menor do que 500 mg por dia, comparado com pré-eclâmpsia com mais de 500 mg por dia, os desfechos nesse grupo aqui, eles são desfechos adversos, são mais comuns com a maior quantidade de proteinúria. A proteinúria também tem uma correlação muito boa com o ácido úrico. Isso é de um nosso trabalho anterior, então vocês veem que existe uma correlação boa, 0,53, significativa. E o que eu quero trazer aqui também é que quanto maior a proteinúria, aqui nesse eixo de X, e quanto maior o ácido úrico, aqui ácido úrico na barra mais escura, acima de 6 mg por decilitro, a ocorrência de eclâmpsia se torna muito maior. Esses são os dados do nosso grupo que nos mostram esse risco maior. A mesma coisa acontece com a síndrome HELLP. Além disso, na ausência de proteinúria, dentro das definições, a gente usa as plaquetas, trombocitopenia, a creatinina aumentada e a elevação das enzimas hepáticas, junto com outros marcadores clínicos para definir a ocorrência de doença multissistêmica e, portanto, de pré-eclâmpsia. Então, e o que nós temos além do que é convencional, que é isso que nós vimos? Nós precisamos começar pensando no qual a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. E o que nós temos aqui é a placenta, que é o elemento essencial da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, a disfunção endotelial, que é outro elemento importante, e se a gente olha essa figura aqui, que nos mostra a fisiopatologia da pré-eclâmpsia, o que nós temos aqui é uma diminuição da perfusão útero-placentária, levando à isquemia placentária, e essa isquemia placentária vai levar
a liberação de fatores vasoconstritores, fatores inflamatórios, e aqui eu gostaria que se prestasse atenção à liberação de fatores anti-angiogênicos, como esse SFLT1. Esses fatores anti-angiogênicos vão fazer a diminuição do fator de crescimento placentário, PLGF, e também do fator de crescimento vascular endotelial, VEGF. Isso aqui nos leva à disfunção endotelial e vai nos levar ao quadro clínico de hipertensão e de proteinúria e doença sistêmica. Esse estudo de 2017, o ASPRE, usando o screening com multimarcadores, eles viram que vários marcadores clínicos, associados com outros marcadores de ecografia, PAPEI e PLGF, eles têm pobre capacidade para fazer o rastreamento de pré-eclâmpsia a termo. Então, nós precisamos melhorar do ponto de vista de predição e na busca. Então, vou trazer só alguns caminhos que estão sendo utilizados. Isso aqui é um estudo muito interessante, em que se olhou um set de vias desreguladas para a pré-eclâmpsia e se olhou as conversas cruzadas entre essas vias. Aqui são as vias em roxo, os círculos em roxo, mais de 1000 vias, e entre eles essas linhas pretas são as conversas cruzadas entre essas linhas que nos mostram de caminhos metabólicos e biológicos que podem estar associados à ocorrência de pré-eclâmpsia. A proteômica é outra ferramenta tecnológica que tem sido utilizada, nesse caso um estudo que utilizou biomarcadores urinários, olhando proteômica, e esse estudo identificou 30 proteínas identificadas com expressão diversa entre os grupos. Então, além disso, também existe a possibilidade de usar a metabolômica, em que se pode buscar metabólitos que tenham expressão diferenciada entre pré-eclâmpsia e a mulher sem pré-eclâmpsia, na busca de um marcador que nos ajude no diagnóstico, que nos ajude na predição e nos ajude no tratamento. Nós, no nosso hospital, a gente fez vários estudos, e aqui só eu trouxe 3 para ilustrar. A gente viu que a via da L-arginina, o transporte de L-arginina através da membrana celular, ele está aumentado nas pacientes com pré-eclâmpsia. E esse aqui é um estudo que eu gosto muito, em que a ação fosfodiesterásica do plasma das pacientes com pré-eclâmpsia é bem maior do que as pacientes com gestação normal. Isso aqui nos abre a possibilidade para testar o uso dos inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, na prevenção e tratamento. Ainda não temos dados que confirmem que isso pode ser útil. As nossas incursões na genética, nós não conseguimos encontrar algum fator em especial. Mas vamos botar os pés no chão e tentar ver o que a gente pode usar no dia a dia. Então, vamos voltar aqui para patogênese. Então, na patogênese central aqui, a isquemia placentária e a liberação desses fatores anti-angiogênicos. Chama atenção aqui o SFLT e a endoglina. Isso aqui vai levar, então, para o quadro sistêmico. Como é que funciona isso? Aqui nós temos um vaso normal e aqui um vaso com disfunção endotelial de uma paciente com pré-eclâmpsia. Esse cartoon, o que mostra? Nós temos aqui o FLT, que é o receptor do VEGF na célula endotelial. O receptor do VEGF, ele se liga ao PLGF e ao VEGF, e quando ele está ligado aqui na célula endotelial, esses fatores fazem uma ação benéfica no endotélio e, com isso, o vaso fica feliz, fica funcionando adequadamente. Na pré-eclâmpsia, existe um excesso de liberação desse fator solúvel, que é essa porção ativa do receptor. Então, aqui é o FLT, e essa porção aqui é o SFLT1, que é a porção solúvel. Isso, se liberado em grandes quantidades, o que faz? Vai competir com o PLGF e o VEGF na circulação e os receptores ligados ao endotélio vão perder esse efeito e o endotélio vai entrar em disfunção endotelial e a cascata de manifestações da síndrome materna. Esses 2 artigos do New England, um de 2004 e outro de 2006, eles mudaram
a história da evolução dos biomarcadores na pré-eclâmpsia. E a gente vê que, aqui no caso, o SFLT, a concentração desse receptor solúvel do VEGF, SFLT1, na circulação de mulheres com pré-eclâmpsia é bem aumentado. E se a gente faz um estudo longitudinal, as pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia, elas precocemente aumentam esse marcador. Exatamente a mesma coisa acontece para esse outro marcador, que é a endoglina solúvel, então aumentada na pré-eclâmpsia e precocemente aumenta nas outras. E tem relação com a gravidade esse biomarcador. Do ponto de vista prático, a gente já pode utilizar tanto nos laboratórios quanto existem tecnologias à beira do leito, point of care. Então, aqui são 2 exemplos de estudos em que a gente consegue diferenciar, olhando a relação aqui do SFLT1 sobre o PLGF, essa relação consegue diferenciar as pacientes com pré-eclâmpsia das pacientes sem pré-eclâmpsia. E esse outro estudo, olhando a mesma relação, também consegue diferenciar os desfechos e a gravidade nos pacientes. Porém, essa revisão sistemática e meta-análise de 2012, ela nos mostra que, usando isoladamente, existe uma acurácia pobre na clínica prática para esses marcadores. E eles não devem ser utilizados isoladamente para a predição. Esse já é um estudo da doutora Daniela Escolto, do nosso grupo, me orientando no doutorado. Então, o estudo do doutorado dela mostrou que o PLGF consegue diferenciar os diferentes grupos de pré-eclâmpsia, sendo que na pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia sobreposta, os níveis de PLGF eles são menores, tanto em todas as idades gestacionais quanto com menos 35 semanas de gestação. Mas se a gente olha com mais cuidado, nós vamos ver isso aqui. A sensibilidade não é boa. A área sobre a curva para predição, usando só o PLGF, ela é baixa. E para melhorar isso, nós precisamos agregar outros biomarcadores para melhorar esse desempenho preditivo. Esse estudo aqui, que é o estudo Prognosis, tá, de 2016, ele fez um estudo que ele olhou a relação SFLT1 sobre PLGF. E numa coorte de desenvolvimento, que está aqui nessa primeira parte do gráfico, e uma outra coorte de validação. Eles conseguiram estabelecer um ponto de corte da relação SFLT1 para PLGF como valor preditivo, E isso se confirmou na coorte de validação. O que significa isso? Se nós tivermos uma relação abaixo de 38 do SFLT-PLGF, nós temos um valor preditivo negativo de 99%. Então, esse é um exame que nos ajuda a excluir a possibilidade de pré-eclâmpsia e evitar intervenções desnecessárias. Outros pontos de corte também foram sugeridos, como nesse estudo aqui, que é um estudo de vida real, do mundo como ele é, e também a lei do ponto de corte 38, ele usou o ponto de corte de 85. Vocês veem que o 38 realmente tem um valor preditivo negativo muito bom, então ele serve para exclusão, o SFLT sobre o PLGF serve para exclusão, mas o de cima, acima de 85, ele até tem um valor preditivo positivo, 75%, mas não é uma coisa que a gente possa usar exclusivamente esse valor para fazer as nossas definições prognósticas e preditivas. Os testes basados em PLGF foram mencionados nas diretrizes do NICE de 2016 e elas continuaram em 2019. Em 2019, eles recomendam o uso de testes que tenham PLGF, seja PLGF isoladamente ou SFLT sobre PLGF, pelo menos uma vez, mas o objetivo aqui é para excluir pré-eclâmpsia entre 20 e 34 semanas e 6 dias. Tá? E aí, para auxiliar no diagnóstico da suspeição do PLGF, da pré-eclâmpsia. Se nós olhamos outras diretrizes, essa é a única diretriz que traz uma recomendação relacionada ao uso desses biomarcadores. Outras diretrizes, elas reconhecem a importância do balanço
angiogênico, antiangiogênico, reconhecem que isso é promissor, mas não tem como recomendação definitiva o uso para predição e diagnóstico. O que a gente sabe é que se a gente usa o PLGF, nesse caso aqui um estudo para manejo, a gente consegue diminuir o tempo para diagnóstico em 50%. Se a gente, com o PLGF, em 2 dias, menos de 2 dias, a gente consegue confirmar o diagnóstico de pré-eclâmpsia comparado com 4 dias nas outras gestantes. Isso é significativo numa doença que pode ter implicações graves. A outra questão que eu gostaria de chamar é que esse é um estudo conceitual em que se utilizou a ferese para remover o SFLT1 da circulação de gestantes com pré-eclâmpsia. Então, se fez plasmaferese removendo o SFLT1 de gestantes. E o que se viu é que se consegue prolongar a gestação, diminuir a pressão arterial e diminuir a proteinúria. Então, esse é um tratamento agressivo, mas que nos dá a esperança de poder entender melhor e buscar outras alternativas. E uma outra proposta, aqui já é em babuínos, é silenciar o SFLT1, usando RNA curto de interferência. Isso aqui silenciaria o RNA mensageiro do SFLT1 e preservaria o FLT. Então, usando esse RNA curto de interferência, a gente bloquearia essa liberação do fator solúvel, evitando a síndrome materna. Obviamente, isso ainda é em estudo em animais e é necessário ainda confirmação para isso. Então, para concluir, então, nós vamos colocar o seguinte. Biomarcador ideal na pré-eclâmpsia não existe. Novos biomarcadores existem um futuro promissor, particularmente nessa área de angiogênese e antiangiogênese. Na rotina, devemos usar ferramentas tradicionais, que são os fatores de risco, pressão arterial, a proteinúria, isso aí é uma posição pessoal e não das diretrizes, a pré-eclâmpsia e múltiplos indicadores para nos ajudar. E os marcadores angiogênicos e antiangiogênicos, eles são promissores, tanto à beira do leito, então point of care, a relação SFLT1 sobre PLGF ou unicamente só o PLGF. E seria útil para excluir a eclâmpsia. Então, eu gostaria de encerrar aqui, agradecendo, reconhecendo, aqui são fotos do nosso hospital da PUC em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aqui o nosso grupo de pesquisa, o nosso laboratório, o ambulatório de assistência à hipertensão na gestação com os alunos e o grupo de pesquisa. Muito obrigado. Finalizamos con la presentación Hemodiálisis durante el embarazo, cuándo y cómo, por Soledad Crucelegui de Argentina. Hola a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión por la invitación para participar de este congreso. Hoy vamos a hablar de embarazo en diálisis, cuándo y cómo. Sabemos que el embarazo en diálisis es poco frecuente, es aproximadamente, según las descripciones, entre el 1 al 7%, y el primer embarazo a término exitoso fue descrito en el año 1971, no hace mucho. Realmente a partir del año 2000, la sobrevida fetal en las mujeres que dializaban y se embarazaban cambió, mejoró, pero sigue habiendo un aumento de morbimortalidad materno-fetal. Sabemos que no es poco viable el embarazo porque la fertilidad está disminuida por múltiples factores. Hay disfunciones sexuales físicas, la anemia interfiere, hay alteraciones de la prolactina, de las hormonas folículo estimulante, luteinizante, progesterona, de los estrógenos. Hay disfunción ovárica que lleva ciclos anovulatorios y hay factores emocionales muy importantes en estas mujeres, depresión, tienen pérdida del deseo sexual y eso hace que sea
más difícil y que disminuye la fertilidad en estas pacientes. Otra cosa que nos pasa es que tenemos un diagnóstico tardío. Los médicos no consideramos el embarazo en diálisis. Los pacientes tienen ciclos irregulares con amenorreas frecuentes, usan drogas potencialmente teratogénicas como los inhibidores de enzima convertidora o los ARA2, tienen dolores abdominales frecuentes durante las sesiones, y los test de embarazo que se pueden hacer hay que interpretarlos con precaución. En orina no son útiles, sabemos que estas pacientes generalmente pierden la diuresis residual, y el dosaje de gonadotrofina en sangre es inexacto, ya que es producida por células somáticas y eliminadas por el riñón. Por lo tanto, al haber insuficiencia renal, podemos tener falsos positivos. El diagnóstico de certeza de un embarazo en diálisis requiere la confirmación ecográfica. En diálisis peritoneal todavía es más reducida la incidencia de embarazos. Las causas pueden ser por las soluciones hipertónicas que colocan adentro del abdomen con dextrosa, ¿sí? La presencia de peritonitis, otros factores mecánicos que pueden interferir en la implantación fetal. Tendría algunas ventajas, como podría ser que la diálisis peritoneal evita los cambios hemodinámicos, el manejo de la volemia, pero las desventajas son importantes. Hay una desventaja física notoria, sobre todo al final del embarazo. No se puede mantener una nutrición adecuada por la pérdida de proteínas de la diálisis peritoneal, y una mala posición del catéter por el feto que lo movilice va a traer un drenaje dificultoso, por lo tanto es mucho más complicado. Lo que sí está descrito que si una paciente se embaraza en diálisis peritoneal no habría una indicación para pasar la hemodiálisis, por lo menos los primeros 6 meses del embarazo. Pero bueno, eso está en discusión. Y bueno, dijimos que con la nueva tecnología que llegó a partir, por lo menos a Latinoamérica, a partir de 1996, 1997, la incidencia de embarazos fue aumentando y pasó de 0,67 cada 1000 pacientes año a 3,8 cada 1000 pacientes año, según los últimos registros. Lo que sí se vio que la mayoría de los embarazos se producían entre el año y los 2 años de iniciar el tratamiento sustitutivo. Tal vez el primer año la adaptación, la dificultad de adaptarse al tratamiento, los factores emocionales pueden influir, y después de los 2-3 años ya la pérdida de la función renal residual es muy importante y hace que sea mucho más difícil embarazarse. Sabemos que hay complicaciones maternas, desde aborto espontáneo, desprendimiento placentario, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, hipertensión arterial en el 80% de los casos, llevando a la preeclampsia, a la eclampsia, muchas veces con necesidad de cesárea. No es una contraindicación de parto vaginal, pero realmente la mayoría de las veces va a un parto nacido a un feto nacido por cesárea. Y por supuesto, dentro de las complicaciones está incluida la muerte materna. En las complicaciones fetales, del 30 al 70% es el polidramnios, que es el aumento por la producción de orina fetal por diuresis osmótica, por la urea de la madre, que atraviesa la placenta. Por eso uno de los objetivos es tratar de tener la urea lo más baja posible. Otras complicaciones fetales, el 100% de los chicos generalmente son prematuros, pueden tener retardo del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, dificultad respiratoria al nacer, y bueno, por supuesto, la muerte en útero o la muerte neonatal, por lo cual requiere una unidad de cuidado intensivo cuando se tratan estas pacientes. Una encuesta importante que se hizo en Estados Unidos y en Canadá, se vio que cuando una paciente se embaraza en diálisis, lo primero que hacemos es aumentar la cantidad de días que dializa, ¿sí? Lo llevamos entre 4 y algunos llegan a 7, pero la mayoría las dializan 6 veces por semana. Y con respecto al aumento del tiempo de diálisis, también se habla de que lo llevan a 4 horas y media o más cada sesión. Una revisión que se realizó sobre los pocos embarazos en diálisis que hay descriptos, lo que se vio que la mayoría ven que no llegan a término, ¿sí? Se producen todos antes de las 36 semanas, con chicos de bajo peso al nacer. Y el porcentaje de los recién nacidos vivos, solo una serie de 5 casos, alcanza el 100%. La mayoría
rondan alrededor del 70-75%. Y con respecto a las dosis de diálisis, lo que sí se sabe es que tiene que ser una diálisis intensiva, que puede ir de más de 20 horas puede llegar hasta 36 horas, de 4 días a 7 días a la semana, y está la posibilidad de la hemodiálisis nocturna, ¿sí? Que es realmente lo que tenemos los mejores resultados. Con respecto a la hemodiálisis nocturna, se hizo un trabajo que se revisaron 7 embarazos en 5 pacientes, de los cuales todos llegaron casi -1, bueno, una paciente muy complicada, que la mayoría llegó a las 37, 38 semanas, ¿sí? Y el peso del bebé al nacer era óptimo, era todos más de 2,5 kilos, con un Apgar al nacer importante. Y lo que también se vio es que en hemodiálisis nocturnas la tasa de concepción fue de más del 15%. Realmente esto es para tener en cuenta, ¿sí? Si queremos que una paciente se embarace. Pero bueno, las revisiones hablan de determinar más o menos un semáforo, ¿sí? Entre rojo y amarillo verde, y vemos que cuanto más cantidad de horas se dializa la paciente, tenemos mejor sobrevida, mejor peso al nacer, ¿sí? Y más prolongado el embarazo. Hay 2 trabajos que hablan de hemodiafiltración online de alto recambio para pacientes embarazadas, de los cuales, bueno, un trabajo se realizó con una paciente de este centro que se la sometió a 6 días a la semana durante 4 horas y media. Al final del embarazo llegamos a 5 horas de tratamiento sustitutivo utilizando esta modalidad, hemodiafiltración online, que al principio la hicimos postdilucional y después la tuvimos que cambiar a modalidad predilucional para disminuir el requerimiento de heparina que se necesitaba para dializarla, ya que la paciente presentaba un hematoma placentario. Se consiguieron buenos niveles de urea, ¿sí? Tratamos de que sea siempre un boom menor de 50, con una concentración de urea en sangre baja, ¿sí? Y el KTB semanal, bueno, llegó a más de 14 de KTB semanal la paciente en la semana 37, que fue cuando se interrumpió el embarazo por decisión del equipo. La paciente estaba en buenas condiciones, se realizó una cesárea programada. Y con respecto al peso materno, se vio que aumentó 11 kilos durante el embarazo, y el volumen convectivo, que es lo que habla este tratamiento sustitutivo de la función renal, agregándole baño de diálisis, conseguimos alcanzar volúmenes convectivos óptimos, ¿sí? De más o menos 29 litros por sesión al final del embarazo. Este aumento brusco que se hace acá se hace cuando la paciente pasa de 4 horas y media a 5 horas de diálisis, porque había aumentado un poquito el bolsillo que se mide ecográficamente en el feto para evaluar el polidramnios, y después cuando lo aumentamos, ese bolsillo que se mide ecográficamente volvió al tamaño normal. Este volumen convectivo, sabemos que se le agrega la ultrafiltración para calcularlo, pero si le hacemos la corrección por fórmula para hacerlo predilucional, ya que realmente la dialisancia es un poco menor, agregándole el baño sustitutivo antes del filtro, de 29 litros pasó a 19 litros, pero la paciente es una paciente de superficie corporal pequeña, y si le hacemos la corrección por superficie corporal, llegamos a los 24 litros. Realmente no existe una dosis recomendada en embarazadas en la literatura. Estos fueron los únicos 2 casos descritos. Hay un trabajo de 5 casos en el año 2005, pero son con volúmenes muy bajos, ¿sí? Con la hemodiafiltración precaria que se hacía, no de alto recambio de ahora, ¿sí? Y creemos que es una dosis suficiente como para llevar un embarazo a término. Realmente nos da la posibilidad de restringir el uso de heparina ante sangrados sin necesidad de que se coagule todo el sistema y que atrape glóbulos rojos, con mayor requerimiento de eritropoyetina y hierro o de transfusiones, ¿sí? Tenemos eficiencia en la remoción de moléculas medianas, como ya está demostrado, con el alto clearance de solutos pequeños. Damos estabilidad hemodinámica durante el procedimiento, con todo lo que eso significa para la paciente, y podemos favorecer la fertilidad. Eso
Faltan muchos estudios para decirlo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Es la indicación de preferencia durante el embarazo? Eso creo que lo va a decir el tiempo. Con respecto a las membranas, siempre hay que usar membranas nuevas, no reusar, con filtros de alta biocompatibilidad. La superficie está discutida, algunos dicen superficies grandes, otros superficies pequeñas para no producir episodios bruscos de hipotensión, en cambios bruscos en la osmolaridad, con una bomba de sangre y bomba de baño adecuados, ¿sí? La ultrafiltración es bastante difícil de manejarla durante el embarazo, tenemos una ganancia de peso materno que depende mucho del paciente, ¿sí? El primer trimestre generalmente aumentan de 1 a 1,5 kilos, el segundo trimestre pueden aumentar de medio kilo a 1 kilo por semana. En la paciente del tercer trimestre es muy útil controlar el peso con el crecimiento fetal por ecografía. Siempre tenemos que monitorear la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, antes y durante las sesiones de diálisis, y bueno, hacer una prescripción individualizada de cada sesión para estos pacientes. El baño de diálisis utilizamos baños ricos en potasio, ya que aumentamos en realidad la dosis de diálisis. Bajamos el bicarbonato del baño, tenemos que evitar la transferencia excesiva de álcalis a la madre, así que generalmente lo bajamos a 25, que podemos llegar hasta 28, y monitoreamos el bicarbonato prediálisis en estos pacientes. Utilizamos calcio 2,5 mil equivalentes litros para evitar la hipercalcemia, podemos dar suplementos orales. Ojo con la hipofosfatemia, al intensificar la dosis de diálisis, podemos tener hipofosfatemias importantes por los cuales hay que suplementarlas durante la hemodiálisis con fosfato de sodio o fosfato de potasio, ya que esto dializaría y los pacientes generalmente tienen tendencia a la hipocalemia, o también suplemento bioral. El calcitrol no parece ser tóxico, el paricalcitrol, el sevelamer y el cinacalcet u otros calcimiméticos, no hay experiencia en el embarazo y en la lactancia, así que hay que suspenderlos, ¿sí? Y lo que nosotros vimos también es que los pacientes que le hicimos hemodiafiltración online tenían un alto requerimiento de magnesio por boca. Hubo una de las pacientes que requirió 6 comprimidos por día para mantener niveles de magnesio adecuados. Tenemos que tratar de tener una hemoglobina entre 10 y 11, un hematocrito entre 30 y 35, con una buena saturación de transferrina en mayor al 30%. Esto requiere suplementos de hierro, generalmente hay que aumentar la dosis de eritropoyetina entre un 50 y un 100% de lo que estaba prescripto, realmente tiene un uso seguro. Se anticoagula todo con heparina, sabemos que no atraviesa la placenta ni es teratogénica, y generalmente lo podemos suspender a partir de la semana 34 o 35 del embarazo ante una necesidad de una intervención rápida por la fecha en el contexto de cercano al parto. Los anticoagulantes orales están contraindicados, incluso los nuevos, ¿sí? Hay que pasar el paciente que tiene indicación heparina bajo peso molecular, y se dan suplementos de ácido fólico y se agrega aspirina 100 miligramos por día vía oral para disminuir el riesgo de preeclampsia. Algunos lo hacen después del primer trimestre, otros ya directamente en semana 8. La hipertensión arterial es una de las cosas más difíciles de manejar, hay que ajustar el volumen de ultrafiltración, si es necesario agregar medicación, alfametildopa, hidralazina, betabloqueantes, el único que está permitido es el labetalol, ya que el resto está demostrado que produce bradicardia en el feto, y bloqueantes cálcicos parecen seguros. No utilizar diuréticos y no utilizar inhibidores de la enzima convertidora y GUARA2. La nutrición es súper importante, hay que aumentar la ingesta calórica de 30 a 35 kilocalorías día, aumentar la ingesta de proteínas, llevarlas a 1,4 gramos kilo peso para el desarrollo fetal. Eso está discutido, algunos son más permisivos. Aporte de ácido fólico, consumo diario de calcio, las vitaminas hidrosolubles durante el embarazo, suplementos de vitaminas dializables como la vitamina C, la tiamina, la riboflavina, la niacina, ¿sí? Y bueno, como hablamos, incrementar los aportes de potasio, fósforo y otros minerales como el magnesio. Diálisis en el puerperio, volver al régimen pregestacional y continuar con el apoyo psicológico. No creer que porque termina el embarazo terminó el apoyo que le podemos dar a estos pacientes. En resumen, manejo del embarazo en una unidad especializada en embarazos de alto riesgo,
con unidad de cuidados intensivos neonatales, no pensar nada más en la madre, intensificar la diálisis, de llevarla de 4 a 7 veces por semana, de 20 a 36 horas semanales. La hemodiafiltración online, el que la tenga disponible, impresiona ser una buena opción. Urea sérica prediálisis menor de 50 o un boom menor de 50. Membranas biocompatibles, no reusar los filtros, usar heparinas no anticoagulantes orales, aporte de potasio, bajar el bicarbonato del baño, evitar las hipofosfatemias, ¿sí? Suplementándolo si es necesario, aumentar la dosis de eritropoyetina, aumentar la dosis de hierro si se requiere, el ácido fólico, las vitaminas, una nutrición adecuada, aumentando la ingesta de calorías y la ingesta proteica, el manejo de la hipertensión arterial, ¿sí? Si es necesario utilizando las drogas permitidas, y dar la mayor estabilidad hemodinámica evitando la hipotensión y la hipovolemia. Una cosa interesante que se hizo es una encuesta sobre grado de satisfacción o comodidad de los nefrólogos ante un embarazo en una unidad de diálisis, y lo que se vio es que ni siquiera la mitad de los nefrólogos contestaban que se ponían contentos cuando se embarazaba una paciente en la sala, ¿sí? Realmente creo que tenemos que evaluar cuántos de nosotros cuando recorremos la sala preguntamos qué métodos anticonceptivos utilizás, avísanos si estás en amenorrea, porque si tienen metrorragia es importante, nos avisan, restringimos la heparina, pero muchas veces dan por sentado que la amenorrea puede ser algo habitual y no nos avisan, no indagamos sobre eso. Creo que tenemos que educar a la paciente de que el mejor momento para trasplantarse no es la diálisis, ¿sí? Estas pacientes son pacientes jóvenes, en edad fértil, muchas de ellas con posibilidades de trasplantarse. Creo que hay que incentivar el trasplante en estas pacientes para que se embaracen cuando estén trasplantadas. Y no olvidar el equipo multidisciplinario en el cual están los obstetras, los nefrólogos, los nutricionistas, los psicólogos, los enfermeros, los intensivistas, ¿sí? Los neonatólogos, todo un equipo de trabajo para que este embarazo, si se produce, pueda llegar adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Gustavo, si querés coordinar un poco este sector de preguntas, les agradezco a todos en primer lugar las excelentes presentaciones que disfrutamos en este rato. Está silenciado, Gustavo. Vamos a empezar con algunas preguntas del auditorio. El doctor Hernández de Guatemala le pregunta a la doctora Huerta. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Le pregunta a la doctora Huerta sobre la oportunidad de la biopsia en el síndrome urémico hemolítico asociado al embarazo. Un poco el sector de preguntas. Les agradezco a todos en primer lugar las excelentes presentaciones que disfrutamos en este rato. Esto... Silenciado, Gustavo. ¿Cómo? Vamos a empezar con algunas preguntas del auditorio. Deben apagar la presentación en la otra plataforma para que no salga la... Sí, perfecto. Sí. Le pregunta a la doctora Huerta sobre la oportunidad de la biopsia en el síndrome urémico hemolítico asociado al embarazo. Bueno, en estas pacientes habitualmente esta enfermedad se suele presentar posparto, afortunadamente en el sentido de cara al riesgo que supone una biopsia renal en una embarazada, ¿no? Entonces, en el momento posparto, si las plaquetas lo permiten, la verdad es que es muy interesante hacer la biopsia a las pacientes. Es verdad que son pacientes que muchas veces tienen una trombopenia severa, entonces hay que valorar riesgo-beneficio. Si tiene una trombopenia severa, por supuesto que no se puede biopsiar, pero si las plaquetas lo permiten, a veces lo que encontramos es, como os presentaba en nuestra cohorte,
encontramos, por ejemplo, glomerulopatía C3, podemos encontrar algún tipo de síndrome hemolítico urémico secundario, como puede ser un hemolítico urémico secundario a un síndrome antifosfolípido o lupus, y claramente eso va a cambiar el manejo terapéutico. Así es que sí, si el riesgo no supera el beneficio, yo recomiendo en todos los casos hacer una biopsia renal. Y respecto de la oportunidad de la biopsia, porque el doctor pregunta si se hace durante el embarazo, ¿por qué vía la harían? Digamos, ¿ustedes tienen alguna experiencia o esperan que la enfermedad haya bajado y luego lo biopsian para ver qué es una vez que ya pasó el puerperio, para encontrar cuál fue la lesión y qué fenómenos pueden asociarse a la insuficiencia renal que presenta la paciente, ¿no? Pues como digo, en esta enfermedad suele ser posparto, pero durante el embarazo la verdad es que es de alto riesgo. Realizar una biopsia renal, sobre todo también depende del momento del embarazo, ¿no? Si está cuanto más avanzado, pues más complicada también es la realización de la biopsia. Yo creo que en ese caso hay que individualizar cada caso. Perfecto. El doctor Hernández también pregunta a la doctora Crucelegui sobre la utilización de alimentación intradialítica, tanto oral como parenteral, en el embarazo de las pacientes en diálisis. Realmente, por supuesto, la alimentación y el soporte nutricional es muy importante en estas pacientes. Nosotros le ampliamos el aporte oral durante las sesiones de diálisis. Aparte, realmente para un mejor manejo y mejor contención los hacemos venir en el horario del mediodía, entonces le damos un almuerzo. Y las pacientes que se embarazaron estaban en buen estado nutricional. Y no requirieron el aporte de alimentación parenteral intradiálisis. Creo que sería una muy buena opción si los requirieran, siempre y cuando manejen bien los volúmenes, ¿sí? Recordemos que para tener un aporte calórico durante la sesión de diálisis tenemos que estar cerca de las 1.200 calorías, y eso habla de un volumen importante, un volumen que puede llegar hasta 1.500 mililitros. Que por supuesto se lo sacamos durante la diálisis, pero que no traigan mucha ganancia de peso interdialítica, porque ahí se complica la ultrafiltración y la tolerancia hemodinámica. Finalmente, el doctor Hernández hace una tercera pregunta. Acá podemos incluirlo a Ricardo Silvariño y al doctor Fópoli de Figueredo. Posiblemente él nos pueda aportar algo más, que se inserta un poco en aquella vieja discusión filosófica entre nefrólogos y hipertensólogos, y interroga si puede considerarse a la preeclampsia en sí como la responsable del daño renal, o si sería una condición propia en realidad del riñón la responsable de la hipertensión en el embarazo. A ver quién se anima a tomar aí o balão. Bom, aparentemente é uma pergunta simples, mas a resposta não é simples. Porque se nós olhamos a pré-eclâmpsia, o comprometimento renal ele é caracterizado pela endoteliose glomerular. E isso é causado por esse desbalanço angiogênico-antiangiogênico que a placenta causa, né? Então, de uma certa maneira, a pré-eclâmpsia causa dano renal, sim. Só que, tirando a placenta, essa lesão endoteliose glomerular, ela resolve. Tá? Existe o paciente com doença renal é um risco para a pré-eclâmpsia. Então, já existem fatores determinantes de um risco renal, mesmo que não tenha sido detectado. Então, a doença renal, dano renal prévio, é fator de risco para a pré-eclâmpsia. E quem tem pré-eclâmpsia, tanto a mãe quanto o feto, eles carregam consigo um risco maior de mortalidade no longo prazo, de doença cardiovascular e também um risco maior de doença renal, né? Tradicionalmente, a gente diz que a pré-eclâmpsia não traria o dano renal, mas sim, ela causa dano renal, que é endoteliose, e está associada com dano renal no longo prazo. Então, assim, eu não sei se os outros querem complementar, mas não é uma resposta fácil de ser dada. Sí, de acuerdo con lo planteado por Poli, se da la dificultad además que dentro de la bolsa
catalogada como preeclampsia, entran muchas enfermedades, porque como la preeclampsia termina siendo muchas veces un diagnóstico clínico, probablemente muchas pacientes con glomerulopatías, con un síndrome urémico hemolítico no tan grave, con un púrpura trombocitopénico trombótico, son de alguna forma diagnosticadas como preeclampsia, y muchas veces el final del embarazo también las mejora, porque muchas veces el embarazo gatilló el síndrome urémico hemolítico o el púrpura trombocitopénico, o empeoró una glomerulopatía que estaba con baja actividad y quizás aumentó la actividad. Entonces yo creo que una de las dificultades también es en que dentro de la definición de preeclampsia, como ya vimos, entran muchas situaciones patológicas en la cual es difícil seguir un patrón. Lo habló muy bien Ana también en su presentación, donde mostró que esos elementos diferenciales eran los importantes. No sé si había, a propósito de esto, una de las preguntas que le quería hacer a la doctora Huerta era justamente esos aspectos diferenciales. Ella habló que el incremento de la creatinina, o sea, la reducción del filtrado, era como una alarma, como una bandera roja, y la no mejoría posparto. Entonces, bueno, preguntarle, bueno, a todos los panelistas, pero también a Ana, ¿qué le podemos decir a los clínicos? Porque lo que tenemos que nosotros, esto traducirlo, bajarlo con los pies a la tierra y ver cuándo realmente vamos a buscar un síndrome urémico hemolítico o otra microangiopatía trombótica. Sí, efectivamente, la práctica clínica es muy difícil diferenciarlos y efectivamente hay en un momento concreto de la evolución del paciente a veces es indistinguible y a veces lo que tienes que hacer es dejarle un poco evolucionar. Lo que pasa es que, bueno, con límites, ¿no? Si hay, por ejemplo, afectación neurológica, ahí tienes que tomar una determinación y si, por ejemplo, afectación neurológica y no puedes diferenciar entre, por ejemplo, PTT y hemolítico urémico, pues ahí te lanzas a la plasmaféresis y luego ya sigues tomando muestras antes de la plasmaféresis para poder hacer una CC y poder diferenciar las cosas, pero a veces hay que tomar decisiones terapéuticas sin tener el diagnóstico concreto. Pero una paciente que puede esperar que la función renal es, a lo mejor ha deteriorado un poco, pero todavía, pues de hecho, por ejemplo, hoy me quedo del hospital que me han contado un caso así, de una paciente que habían etiquetado de preeclampsia, pero que justo había dado, bueno, le han provocado el parto por un muy mal control de la tensión y hoy empezaba a elevar transaminasas y la función renal estaba en el límite. Entonces, de cara al fin de semana, pues bueno, pues le hemos pedido el estudio de hemólisis y de cara al fin de semana, si va empeorando cada vez más, habrá que pensar en actitudes terapéuticas con ella. Si se le puede dejar evolucionar, yo hoy con esta paciente no tenía indicación de tomar ninguna decisión terapéutica. Tenía también un poco de trombopenia y un poquito de anemia, que también, bueno, pues el propio parto a veces puede favorecer eso. Entonces, era un poco ver hacia dónde iba, si durante el fin de semana hay que tomar decisiones terapéuticas. Eculizumab no tenemos disponibilidad muchas veces el fin de semana, pues a lo mejor si se pone muy mala, pues a lo mejor hay que hacer una plasmaféresis. Si no, y empeorara más la función renal, pues a lo mejor yo esperaría hasta el lunes y si no hay nada grave, el lunes le pondría el eculizumab. Pero francamente en esta paciente creo que no va a empeorar la función renal y creo que se trata de un gel posparto porque esta paciente se le hizo un ratio SFLT1-PLGF y salía muy elevado antes de dar a luz. Así que creo que es un gel, creo que ese ratio también ayuda muchísimo a diferenciar en estos pacientes. Y ya no sé, os contaré el lunes, pero creo que esta mujer va a ser un gel que no va a deteriorar y no se trata de un anticorémico, pero efectivamente a veces es muy difícil. Creo que eso, el deterioro de la función renal y la evolución en los días es lo que nos ayuda a diferenciar unas de otras. Bueno, para seguir avanzando con las preguntas del auditorio, el doctor Oscar Novoa de Uruguay pregunta también a la doctora Huerta sobre el tiempo que pasó entre el diagnóstico del síndrome urémico hemolítico atípico y la introducción del eculizumab en estas pacientes. Es variable en las pacientes y bueno, pues lo que está claro es que cuanto más se demora el inicio del eculizumab, el pronóstico es peor y efectivamente hay que intentar ponerlo lo más precoz posible porque no solo en el hemolítico urémico asociado en el embarazo, sino en general en los hemolíticos urémicos está descrito que cuanto más pronto se pone,
mejor es el pronóstico de la enfermedad. Ricardo, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Tengo preguntas. Poli hoy mencionó que no había un marcador ideal y en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que cada vez más el cociente entre el FLIT y el factor de crecimiento placentario es algo difundido, sobre todo porque hay kits comerciales y de alguna forma está bastante estandarizado. No en todos los lugares hay acceso, pero claramente en Europa es algo muy utilizado y creo que en Brasil lo han empezado a utilizar con mayor frecuencia. La pregunta es por qué las guías no lo han incorporado como un biomarcador, si de alguna forma hemos visto que, si bien tú mostraste que la sensibilidad y especificidad no son absolutas, es un elemento que al clínico en general lo ayuda a tomar decisiones. Entonces, ¿por qué en ausencia de otros las guías no piensas que no lo han incorporado? As diretrizes, elas, eu acho que os britânicos, eles se anteciparam bastante em relação a isso e acreditaram nos dados. E eles colocam que, na verdade, os marcadores baseados no PLGF, né, ou o split sobre PLGF, eles são bons para excluir o diagnóstico. Então, isso ajuda, e eles até recomendam, pelo menos, quando há suspeita, pelo menos uma medida. As outras guias, esses últimos estudos aqui, o Prognosis, eles são recentes ainda, e ainda tem pouca informação sobre esses marcadores. Então, todas as diretrizes elas estão reconhecendo, mas elas não tiveram... não existe a força suficiente para tentar colocar. Existe, por exemplo, aqui no Brasil, um estudo que é coordenado pelo grupo do Preempt, que eles estão tentando ver se na saúde pública brasileira, se usar o PLGF para tentar excluir e tentar postergar o parto, que no Brasil é muito precoce. Então, essa seria uma das utilidades. E também para ajudar na tomada de decisão em relação às orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, ainda eu acho que tem poucos dados e realmente é difícil entender, talvez porque a diretriz canadense e a da Sociedade Internacional para o Estudo da Hipertensão na Gestação não incorporaram. Talvez a evidência ainda seja um pouco fraca. Os ingleses, os britânicos que acreditaram mais nisso. Una pregunta para Gustavo y para Soledad. A Gustavo preguntarle en su experiencia clínica, cómo de alguna forma hacen el algoritmo terapéutico en estas pacientes que en el embarazo o en el puerperio se presentan con una microangiopatía trombótica grave, si siguen ese algoritmo de hacer aféresis primero, mientras esperan el resultado del ADAM13 y después eculizumab. Y después para Soledad, sobre todo quiero insistir sobre el manejo de la hipofosfatemia durante la diálisis continua. Todos sabemos que los pacientes que mantenemos un tratamiento dialítico prolongado, y las embarazadas no es la excepción, la hipofosforemia es una verdadera complicación. En el embarazo, que es muy necesario para que haya crecimiento tisular del feto también, el fósforo es necesario. Entonces, realmente, ¿cómo lo manejan desde el punto de vista práctico? Esas eran las dos preguntas. Me ganaste de mano porque yo te iba a preguntar si en nuestros países, con las dificultades que tenemos tanto para el ADAMS como para el eculizumab, tendrían que modificar el algoritmo que vos habías mostrado. Pero bueno, te cuento lo que hacemos nosotros, que tenemos una disponibilidad de eculizumab, pero no inmediata, porque como alguna vez comentamos, es una droga que no está registrada, con lo cual no tenemos un stock del medicamento, sino que hay que pedirlo en función de una necesidad particular de un paciente, y eso lleva algunos días de demora. En tanto, obviamente la idea es descartar inicialmente que no se trate de una PTT, que sabemos que es mucho más frecuente en el embarazo y mucho menos en el puerperio. No obstante, la mayoría, como comentaba Ana, de estos pacientes, la enorme mayoría de los pacientes la vemos en el puerperio, los que son síndromes urémicos políticos atípicos que generan una microangiopatía trombótica como tal.
Y lo que hacemos es habitualmente utilizar recambios plasmáticos con aporte de plasma fresco, salvo que tengamos alguna evidencia anterior por embarazo previo o algo así que se trata de un síndrome urémico hemolítico atípico que uno puede usar plasma directamente, ¿no? Eso lo hicimos en algunos pacientes cuando no disponíamos de eculizumab, por ejemplo. No teníamos eculizumab, pero los tratábamos con plasma fresco directamente en lugar de hacer plasmaferias directamente, pues sabíamos que eran, cuando hablábamos de estas formas, como formas familiares, y no teníamos todavía el nombre de síndrome urémico hemolítico atípico. Y esto independientemente que sea en el embarazo o en el puerperio o no. Disponiendo del eculizumab, obviamente estamos mucho más facilitados para tratarlos adecuadamente con resultados similares a los que mostró Ana en los pocos pacientes que tenemos. La nuestra es una experiencia de muy pocos pacientes y no tiene nada que ver con el trabajo colaborativo que mostró Ana del grupo español. Bueno, no sé, Soledad, si querés contestar lo de la hipofosfatemia. Bueno, realmente con la experiencia que nosotros tuvimos, la hipofosfatemia no fue un tema dramático para solucionar. Sí, tal vez el aporte de magnesio, sí la hipomagnesemia, pero el fósforo generalmente no bajaba de 3 miligramos de decilitro y lo controlábamos 2 veces por semana en las sesiones y una de las pacientes requirió las últimas 3 sesiones de la semana, es decir, no la del lunes, la del martes, la del miércoles, pero las últimas 3 de la semana, aporte endovenoso de fosfato de potasio, como también manejaba muy bajo el potasio, aporte de una ampolla de fosfato de potasio endovenoso durante el tratamiento. Y con eso nunca bajó de 3 miligramos decilitros el fósforo. Y aparte creo que obviamente la liberación de la dieta que se le da a estos pacientes nos ayuda muchísimo a manejar eso. Otra de las pacientes requirió aporte bioral, aparte de fósforo, pero con muy mala tolerancia. Así que con el aporte endovenoso de fosfato de potasio lo pudimos manejar muy bien. En línea con lo anterior que le habíamos preguntado a Poli, en realidad nosotros como nefrólogos no vemos la gran cantidad de pacientes que tienen preeclampsia, pues son pacientes que habitualmente se resuelven con el parto y son manejados por los obstetras. Vemos aquellos pacientes con preeclampsia o GEL que van a tener formas complicadas de evolución con insuficiencia renal, síndromes nefróticos muy importantes o que desarrollan luego del parto complicaciones renales que nos obligan a llamarlo. Pero sería muy interesante con el tema del cociente entre el receptor soluble de tirosina quinasa y el factor de crecimiento plaquetario, saber si ese valor de corte no solamente distingue la posibilidad de preeclampsia, sino por ahí valores superiores a aquellos pacientes que van a tener formas de progresión a insuficiencia renal. ¿Hay alguna forma en que los obstetras pudiesen ponerle más atención a algún paciente que pueda hacer alguna forma de evolución a enfermedad renal progresiva, con microangiopatía trombótica o alguna outra lesión, Poli? Eu acho que não existe evidência para isso. A evidência que se tem é para valores baixos da relação split sobre PLGF. Os valores altos, para a própria pré-eclâmpsia ali, eles têm um valor preditivo muito baixo. Eu não tenho a informação de que esses valores possam nos trazer uma diferenciação para doença renal, para microangiopatia trombótica, porque esses fatores eles estão associados à disfunção plaquetária e são liberados na mãe. Se o paciente tem microangiopatia trombótica, glomerulopatia ou qualquer outra coisa e tem disfunção plaquetária, ele vai ter a liberação desses fatores, independente da causa, e vai ter a disfunção endotelial. Mas eu não estou ciente de que isso possa ser usado para tentar diferenciar o caminho, né? A doutora Ana, ela mostrou que existem alguns fatores, a placenta tem alguns fatores reguladores do complemento ali, que também complicam isso. E até talvez seja esse o fator, no momento que a gente tira a plaqueta, que esses fatores que são produzidos pela placenta deixam de proteger ela da Shua. Por isso que talvez a Shua ela se manifeste mais depois do parto do que antes do parto, né? Então, eu não tenho a resposta, doutor Gustavo.
Ok, Soledad, a propósito del slide ese que pusiste que los médicos no consideran el embarazo, ¿vos crees que habría que diseñar estrategias de educación para el personal médico para considerar la posibilidad de embarazo en pacientes en diálisis? ¿Y cuáles tendrían que ser ahora orientadas a los pacientes en el caso que deseen embarazarse o en términos de contracepción para aquellas que no, que habría que hacer? ¿Cómo se te ocurre que habría que trabajar este tema? Bueno, creo que particularmente hay que manejarlo ya desde la sala de pediatría. No nos olvidemos que a nosotros nos llegan los pacientes cuando salen de la sala de pediatría, digamos, ya cerca de alrededor de los 20 años, ¿no? Creo que es eso algo que tendría que hacer mucho hincapié la parte de pediatría cuando ya tienen estos pacientes adolescentes para pasarlos a la sala de adultos. Y creo que es clara la educación no solo a la paciente, sino también al conviviente, a la familia, que no es el mejor momento para embarazarse cuando están en diálisis crónica. Estos generalmente son pacientes que no tienen contraindicado un trasplante, ¿sí? Salvo algunos casos excepcionales, y que el mejor momento es cuando estén trasplantadas. Creo que hay que hacer énfasis en eso, hay que educar, hay que trabajar conjuntamente con un equipo de ginecología y manejar la anticoncepción en estas pacientes y sobre todo con educación a ellas y educación a la familia. Pero nosotros también tenemos que concientizarnos un poco, porque tal vez le damos demasiado énfasis al acceso vascular, a la posibilidad de trasplantarse, al hiperpara que puede tener esa paciente, y no realmente a las necesidades que puede llegar a tener de ser madre o no, ¿sí? Realmente esto está muy discutido, pero como nefrólogos nosotros creo que tenemos que contraindicar el embarazo en diálisis crónica, de ser posible, por supuesto. Hay algunos que no nos dan bolilla, ¿sí? Que lo hacen, y bueno, desde ya que hay que ponerlo esto en una consulta de planificación familiar y trabajar conjuntamente con el equipo de planificación familiar, ¿no? Posso fazer comentário em cima disso? Eu trabalhei no King's College com a doutora Catherine Nelson Pierce e era muito interessante que o St. Thomas e o Guy's Hospital, eles tinham uma organização muito bacana em relação a isso. Então, o obstetra, a médica, a clínica e o nefrologista se reuniam com os pacientes para aconselhamento em relação às questões de gestação. E era muito interessante, porque doença renal crônica nos estágios menores eram aconselhadas, o transplantado também era aconselhado, e os pacientes em diálise tinham aconselhamento em relação à anticoncepção, bem de acordo com as sugestões da Soledad. Mas era muito interessante essas clínicas com multidisciplinar. Seguro, seguro. Una pregunta para los tres. En España, en Argentina, en Brasil, ¿existe algún comité para evaluar a los pacientes que van a recibir eculizumab? Digo por lo costoso de la droga y la dificultad en el acceso. ¿Tienen alguna forma de evaluación? Porque por lo que dijo Ana, tampoco era de algo de obtención inmediata. ¿No tienen para el fin de semana o no hay un stock? ¿Hay un comité o alguien que evalúa a qué pacientes son destinatarios? Sí, esto en España depende mucho de la comunidad autónoma y del hospital en cuestión. En Madrid, por ejemplo, y en mi hospital, lo tiene que aprobar siempre dirección médica. Entonces, bueno, pues como eso lleva tiempo y lógicamente si el doctor médico no está los fines de semana, pues es lo que más suele. Luego también depende del hospital. Si está disponible en el propio hospital tarda menos, pero en mi hospital, por ejemplo, es referencia de HPN, entonces siempre tenemos algún vial, pero si no hay, pues también solo retrasa. Y hay comunidades autónomas en las que ponen muchas más dificultades que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. No, es verdad que no es, en muchos sitios no es fácil. En Argentina no hay una regulación central, sino que depende de las auditorías elaboradas por los que financian, por los pagadores, en definitiva, y depende de la capacidad de los nefrólogos para poder convencerlos y poder pagar los distintos tratamientos, lo cual te imaginarás que no
no es una tarea sencilla. Esto tiene que ver un poco con la ausencia de un consenso que estamos generando a partir de la sociedad, que sirva como guía, como base, como sugerencias sobre cómo actuar en estos pacientes. No Brasil, existe comitê de doenças raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia que faz levantamentos e estudos e articulações, mas não tem condições de conseguir ou elaborar, de determinar quem vai usar e quem não vai usar o eculizumab. O eculizumab, para conseguir no Brasil, só por via judicial, né, atualmente. Nós tivemos um período em que a Alexion fornecia, dependendo da situação, o eculizumab. Aí parou de fornecer e tem pacientes que recebem judicialmente. E nós tivemos uma experiência que o governo deixou de comprar por um período e nós tivemos uma quantidade de recorrências muito grandes. Uma das minhas pacientes, inclusive, fez injúria renal aguda importante e só depois que a gente conseguiu o eculizumab, voltar com o eculizumab, que ela melhorou. Mas teve gente que perdeu o rim, transplante. Então, mas nós, judicialmente, pela via legal. Nos queda muy poco espacio. Ana, me gustaría hacerte una pregunta. En aquellas pacientes que tienen diagnóstico establecido y posible con una mutación genética de un síndrome urémico hemolítico en un puerperio o en un embarazo anterior y que vuelven a quedar embarazadas, sabemos que, bueno, que el complemento se activa durante el embarazo y fundamentalmente en las últimas semanas. ¿Ustedes modifican la pauta de tratamiento y cómo monitorean la actividad de complemento? ¿Usan C5B9, CH50? ¿Qué es lo que hacen en esa etapa donde uno tiene miedo que se desencadene un nuevo episodio que, como sabemos, estos pacientes normalmente quedan con algún grado de deterioro de función renal y podría dejarlo definitivamente en diálisis, ¿no? Es muy buena pregunta, Gustavo. Pues la verdad es que a día de hoy no disponemos en la práctica clínica de una medición buena para utilizarla en la rutina para saber si estamos inhibiendo bien al paciente o no. Y efectivamente las embarazadas es un problema por el volumen de distribución. Lo que más está publicado es el CH50, pero también, bueno, pues yo trabajo mucho con Santiago Rovira de Córdoba y no lo considera tampoco un gran marcador, es poco sensible. En el Clínic de Barcelona, por ejemplo, hemos participado en un estudio en el que medían en las células endoteliales in vitro, medían la activación del complemento, pero todo esto es en investigación, realmente no hay nada que ahora dispongamos en práctica clínica rutinaria para medirlo y efectivamente es un problema que podemos ver en las embarazadas. Ahí, bueno, pues, aunque no es sensible, pues el CH50 es algo que podemos utilizar y, por supuesto, también los marcadores clínicos. Pero efectivamente necesitamos algo que sea más sensible. ¿Modifican la dosis? Inicialmente no, pero es verdad que si ves que que los parámetros no mejoran o empieza a haber algún mínimo signo, hay que aumentarlo. Bien, estamos sobre la hora, Ricardo. Estamos sobre la hora. Yo agradecer muchísimo la participación de todos. Creo que han hecho un gran aporte, sobre todo no solo en lo técnico, sino que en lo práctico. Tenemos que seguir caminando en estas cosas y en las áreas de incertidumbre. Claramente con la globalización pareciera que las mismas dudas las vamos teniendo en todos los sitios. Y bueno, tendremos que ir juntos buscando las mejores herramientas para poder saldarlas. Les agradezco muchísimo a todos los panelistas, especialmente a Gustavo, el privilegio de poder compartir con él esta coordinación, y espero poder invitarlos a Uruguay para estar más cerca cuando no haya tanta distancia por esta situación. Así que muchísimas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Gracias a todos.